Y ahora vamos a hablarles de esa posibilidad de reducir nuestra factura de la luz. Mira que lo intentamos, Estíbaliz, pero a veces nos cuesta, ¿no? Bueno, nunca está de más que ahora nuestros espectadores tengan la factura de la luz a mano para intentarles ahorrar algo en un futuro. Porque el pasado mes de mayo, por ejemplo, y lo que va de junio, el precio de la electricidad ha subido. Muchos seguro que ya lo han notado en esa factura. El importe de las facturas está relacionado sobre todo con la meteorología, con la lluvia, también con la generación de renovables, el gas o el carbón, entre otros. Si alguno de estos factores se genera a la baja, es una de las razones por las que se encarece el precio de la luz. Hay algunas fórmulas para ahorrar, como bajar la potencia contratada, contratar la discriminación horaria, apagar todos los electrodomésticos o utilizar bombillas de bajo consumo, entre otras cuestiones. Cuestiones que vamos a repasar a continuación con Riabel Morales, que es ingeniera en telecomunicaciones y también técnico en eficiencia energética. Riabel, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, Riabel. Buenos días, Marta. Bueno, ¿qué pasó el pasado mes de mayo para que se diera un coste tan elevado de la electricidad? Hubieron varios factores que influyeron en esta subida. Entre ellas, hubieron 3 centrales cerradas en España, de las 7 que tenemos. También hubo poco viento a finales de mayo, lo que produjo que las eólicas se pararan. Y el encarecimiento también de las emisiones del CO2, que para la producción eléctrica de tanto el gas como por carbón, pues fue un poco más cara. Entonces ha producido que la subida está en mayo y totalmente inesperada. Claro, porque es lo que a lo mejor las familias en el día a día no se da cuenta, que el precio de su electricidad depende de esa multiplicidad de factores y que el tiempo, la meteorología, a veces está detrás de esto, al margen de estas cuestiones de la central, que ha sido puntual, ¿no? Sí, ha sido puntual, no lo esperábamos, pero realmente todos los factores influyen en la subida del precio. También en la subida del precio cuando tenemos una tarifa contratada en PVPC. Claro. Otra cosa sería mercado libre, que tú pactas con tu comercializadora eléctrica el precio a consumir durante un año y demás, con diferentes medidas. ¿Y el PVPC es normalmente el que tenemos prácticamente la mayor parte de los españoles o cada vez se da menos? Sí, vamos a poner casi el 60% tiene este factor de PVPC en su factura de la luz. Pero también tenemos en el mercado libre varias compañías en las cuales puedes ajustar tu consumo a la factura, a lo que tú consumes, ¿sabes? En plan, un precio según el día, según la hora, según fin de semana, según estés tú en tu casa, según consumas, pues puedes ahorrar. Porque, por ejemplo, el PVPC, esta tarifa, ¿quién la pone? ¿El Ministerio de Industria? Es el precio voluntario del pequeño consumidor, que es regulado por el Estado. Entonces, es un precio que realmente se ajusta en el mercado mayorista, que es el mercado donde realmente está la producción, la generación, están todas las compañías. Y entonces de ahí, por eso esta subida, estos factores meteorológicos, estos factores de las centrales eléctricas cerradas y demás, es lo que ha hecho que suba este precio, los que están en tarifa PVPC. Que es la mayor, claro. Es una tarifa muy volátil, por lo que entiendo entonces, ¿no? Porque cambia cada mes, tanto mayo, abril, ¿sabes? Cambia mes a mes según el mercado mayorista. Claro, porque la cuestión es que a lo mejor las familias dan por hecha su factura, o sea, ya tal cual se las ha colocado, a lo mejor llegan a una casa y así está establecido y no se plantean que pueden sentarse un momentito y a lo mejor no es tan complicado como pueda parecer el hecho de valorar cuál es mi gasto, qué es lo que yo tengo en mi vivienda, qué debo tener en cuenta para pagar menos, porque al final la factura de la luz viene siendo un pico importante en la economía familiar, ¿no? Sí, en la factura de luz hay que fijarse realmente de 3 factores. Uno es la potencia contratada que tenemos, que deberíamos ajustarla realmente a lo que consumimos en casa, que casi siempre puede ser a lo mejor... Casi siempre está puesta en 5,75. Yo Eso la sería el revisaría. estándar, para que la gente mire su factura ahora, lo normal que te ponga potencia contratada, 5,75. Yo, por ejemplo, como ejemplo, en mi casa somos 4 personas y yo la tengo puesta 3,3, porque es raro que se me bajen los plomos y demás. Entonces, según el consumo que tengas tú en tu casa, puedes adecuarla. Puedes bajarla de 5,75, el siguiente pestaño sería 4,7 y después podrías bajarla a 3,3. Según eso, por ejemplo, yo me estoy ahorrando ya en ese término fijo casi 70 euros anuales. Entonces, un ahorro considerable en mi factura de la luz. Después hay que mirar también que hay un factor en el precio, que es el precio de la energía que consumimos, que siempre varía. Uno está en los peajes de acceso, que eso siempre es fijo, que eso es por el Estado y demás. Y después tenemos el precio del consumo, o sea, que ese sí es el que varía realmente, como ahora en mayo sube, pues ahí ese precio de 0,6 y algo que tendremos, pues tendremos ya 0,7, que en conjunto se nos está subiendo por la energía que consumimos a 0,13, 0,14, más o menos. Eso es un precio bastante elevado.
para lo que nosotros, para la normalidad. Claro, porque la potencia que tengamos contratada, Riabel, aunque tengamos la luz apagada todo el día, vamos a seguir pagando lo mismo, es algo fijo, ¿no? Sí, hay gente que me viene y me dice, pero si yo no estoy en mi casa o yo tengo una casa cerrada y pago, sí, es un término fijo que todos consumas o no consumas, pagas claro, mensualmente. Y si tú dices que era una vivienda normal, media, de 4 personas, tiene 3,3 de esa potencia contratada, cuando uno tiene 5,75, ¿para qué podría dar? ¿Para una empresa? ¿Para...? No, las empresas ya son en otra tarifa que son 2.1 ya de 15 kilovatios para arriba. Pero sí, por ejemplo, aires acondicionados. Exactamente, para una casa que tuviera a lo mejor un poco más de consumo. Bueno, mi casa es más o menos de 100 metros cuadrados, pues un poco... Estamos haciendo una media de 4 personas, más o menos una media que podemos con... es 3,3, 4,7. En función tú la puedes bajar y después la puedes subir. Si ves que los plomos se te saltan y demás, oye, pues la subo. Al mes siguiente la subo. ¿Sabes? Claro, mucha gente puede estar escuchándonos y estará pensando, pero esto me supone un trastorno, estar cambiando la potencia. Esto se puede hacer de una manera inmediata, es decir, estos trámites llevan algún tiempo, porque, por ejemplo, también es recomendable a lo mejor cada año revisar nuestra factura y decir, mira, no me conviene lo que estoy pagando, voy a negociar con mi comercializadora o con otra que me pueda ofrecer otra tarifa y empezar de cero con otra empresa, ¿no? Yo siempre recomiendo anualmente revisar la factura de la luz, sentarte con la comercializadora que está dando el servicio y también ver otras comercializadoras, ver lo que te ofrecen, cómo consumo yo. Por ejemplo, yo llego a mi casa o salgo a las 6 de la mañana de mi casa, a las 7 de la mañana de mi casa y no vuelvo hasta las 5 o 6 de la tarde. Pues puedo ajustar mi tarifa de la luz en una discriminación horaria. También, por ejemplo, se me ocurre, yo solamente estoy los fines de semana, pues hay determinadas comercializadoras que te dicen, hay un día o 2 días a la semana que te dan la energía gratis, pero después el resto de la semana pues te cobran un precio más elevado. Según consumes, tú tienes que ver realmente si te conviene una tarifa o otra tarifa, una comercializadora o otra comercializadora. Anualmente hay que revisar la factura de la luz y también adecuar la potencia realmente de lo que tú consumes para pagar muchísimo menos y tener un ahorro. Bueno, y en esa revisión de la factura nos podemos encontrar con unos servicios adicionales que tenemos contratados y no sabemos ni para qué sirven. Entonces, ¿en qué nos tenemos que fijar en nuestra factura para saber si esto lo estamos utilizando de verdad? Porque luego estamos pagando de más sin saber por qué. Sí, hay en casi todas las facturas hay otros conceptos que, bueno, está aparte del alquiler de los equipos de media y demás, hay unos servicios adicionales que son servicios eléctricos o servicios tarifa luz. Hay varios conceptos ahí que son como servicios en los que un electricista viene a tu casa, te arregla la bombilla o hace un pequeño estudio energético de tu casa. Realmente lo tenemos pagando, que más o menos suelen ser entre 6,90, 9,90 mensuales o bimensuales y no nos damos cuenta que es un servicio que no estamos usando. Entonces conviene o quitarlo si no lo usamos o si ya otros servicios que lo tengo en las comunidades y demás ya los tienes incluidos, o realmente, oye, me ha pasado algo eléctrico, voy a llamar a este número de teléfono y usar el servicio. Bueno, pues hemos quedado con un montón de consejos. Yo no sé si la gente es consciente. Para empezar, Carlos Centurión, que ha estado pues atento a las redes sociales, de esa potencia contratada que a lo mejor tiene a 5,75 y no necesita tanto. Buenos días de nuevo, buenos días, Riabel. Tenemos mucho escéptico en las respuestas de las redes sociales sobre si es posible ahorrar en la factura de la luz. Les recordó la pregunta, ¿qué trucos, qué costumbres, qué medidas podemos tomar para intentar pagar menos en la factura de la luz en nuestros hogares? Bueno, nos dice Geray que no hay trucos posibles, porque lo que pagamos no es lo que consumimos, sino el equipo contratado y otros añadidos. Da igual, dice, que solo tengas la nevera funcionando un día, vas a pagar sí o sí. Él pide que se deje de engañar con trucos, consejos o costumbres. Jorge nos cuenta que puso todas las bombillas de su casa de 5 vatios LED y que la factura le subió. Y no es el único que dice que le ha pasado eso, él cree que es un robo a mano armada. Alice pregunta, si la luz no para de subir, ¿para qué sirven tantos molinos en el paisaje de las islas? José Antonio cree que el único truco real es bajar el precio de la luz, pues somos el país que más paga. Inmaculada piensa que se necesitan cambios en la política energética, pero cree que hay demasiados intereses de por medio y que no se va a lograr. Antonio dice que, en su opinión, los impuestos seguirán subiendo y por lo tanto pagaremos más luz con este gobierno, y le responde José, que dice que nos cobran las eléctricas y no el gobierno. Son las respuestas que hemos tenido, Marta, hasta esta hora en nuestras redes sociales. Bueno, pues ya vemos que algunos dicen que no sirven los trucos. Yo no sé, ya Riabel nos ha dado algunos que bastante efectivos parecen a priori. Gracias, Carlos. Hasta luego. Porque ya no es cuestión de trucos, sino de este asunto de la potencia contratada, es lógica pura. Si estamos pagando más de lo que debemos consumir, ahí sí que sería efectivo, ¿no? Sí, 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 sí.
la verdad que todos los que nos están viendo sí tienen algo de razón. El modelo energético español hay que darle una vuelta para realmente intentar tener un modelo energético que sea muchísimo más barato para los usuarios y que no sea uno de los más caros de Europa. Y bueno, y cambiar las bombillas de casa, que decía también uno de los espectadores, que parece que ha cambiado todas las bombillas de casa, la han puesto de bajo consumo, incluso le ha subido la factura, pero se nota la diferencia cambiando todas las bombillas de casa por bombillas de bajo consumo. Realmente casi el 25% de la luz que consumimos es en iluminación. Si tú realmente la cambias de una potencia a otra, debería notarse ese 25% la factura de la luz. Bueno, pues tenemos que ser más conscientes de leer nuestra factura de luz, empezar a aprender a interpretarla y sobre todo valorar que otras facilidades nos hagan otras comercializadoras para intentar ahorrar lo máximo posible, que ahorrar se puede porque, como dices en tu caso, se puede ahorrar hasta 70 euros al año, Riabel. Pues Riabel, ha sido un placer que estés esta mañana con nosotros en Buenos Días Canarias. Buenos días. Hasta la próxima.